Los niños y las niñas pueden ir a su clase con la hermana Anne-Marie. Muchas gracias, como siempre. Lo digo siempre porque se lo agradezco siempre. Recuerdo los momentos cuando no había quien cuidaba a los niños y o le tocaba a Christine o no había clase nomás. Y cualquier de esas soluciones, bueno, agradecemos la ayuda que tienes. Hermano Alan, ¿me podría volver a prender la luz, por favor? Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Por favor. Vamos a tomar un momento para hablar de la palabra de Dios, quizás con un tema relacionado con las madres, pero un tema relevante, espero, para todos nosotros. Efesios capítulo 6. A veces es difícil separar el rol del padre del rol de la madre. Claro que hay algunas cosas como amamantar al niño que solamente la mamá puede hacer. Y aprendí cuando Christine me dejó con Abby un par de horas, aprendí que Abby no quiere una mamadera, quiere puro mamá. Así que Abby dijo, no papá, contigo no se puede, solo mamá. Hay cosas que solo mamá puede hacer. Pero generalmente, y creo que lo vemos más y más en nuestra sociedad hoy día, aunque hay algunas cosas que quizás decimos que son responsabilidades principales del padre o de la madre, generalmente el papá y la mamá deberían, pienso yo, compartir las responsabilidades. Es decir, cuando alguien no puede, el otro o la otra ayuda con esas responsabilidades. Muchas veces hasta la Biblia combina el rol de ambos, tanto el papá como la mamá, en una sola palabra, cuando dice padres. Pero en nuestro texto encontramos uno de los versículos cuando la palabra de Dios destaca la importancia de ambos roles por separado. Y tiene especial relevancia para la ocasión que celebramos hoy. Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2, quizás muy conocido, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Oremos antes de seguir. Señor y Padre, una vez más le agradecemos por este tiempo que usted nos ha concedido para estar reunidos como hijos suyos en esta casa que hemos dedicado para tu nombre. Señor, gracias por habernos entregado tu palabra y gracias por habernos dado la vida y la salud para poder estar aquí. Oramos primero para los que no pudieron estar, que usted supla sus necesidades para que ellos puedan lograr y cumplir todo lo que usted desea para ellos. Pero Señor, sana a los enfermos si es tu voluntad, anima a los desanimados según tu voluntad. Pero a nosotros los que estamos aquí, Señor, también anímanos, háblanos, enséñanos por medio de tu palabra. Gracias por las madres que nos ha entregado, las personas quienes han cumplido ese rol, pero gracias, Señor, por tu cariño, tu cuidado sobre nosotros. Háblanos en este momento, cámbianos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Hoy, como sociedad en general, tomamos tiempo para honrar y celebrar a las madres en nuestras vidas. Y es algo que Dios nos manda hacer no tan solo hoy, sino en cualquier momento, en cualquier día de nuestras vidas. Como dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero si vamos a honrar a las madres, quizás sería bueno partir con una definición de madre. Y bien puedes definirlo como quieres, pero en lo personal, para este momento, quiero buscar una aplicación un poco más amplia que la persona quien te dio la luz. Quizás esa misma persona es la persona que te crió, pero hay personas quizás quienes han tenido distintas personas quienes han cumplido el rol de una mamá en su vida. No me malentiendas, la persona que te dio a luz, que te dio vida, que te trajo a este mundo, podríamos decir, merece mucho honor y agradecimiento por el trabajo que ha hecho. Pero creo que la Biblia se refiere más bien a la persona quien cumplió con la figura o el rol de una madre en tu vida. Bien puede ser que esa persona no sea la misma que te dio luz. Bien puede ser que tú no has dado luz a nadie, pero si has cumplido el rol de una madre en la vida de alguien más, queremos honrarle. Queremos honrarle por la forma en que usó la influencia que Dios le ha dado. Y en ese sentido, aunque voy a hablar específicamente a las madres, no voy a hablar exclusivamente a las madres. Entiendo que también hay padres aquí. Estos principios son muy relevantes para nosotros como padres, igual que las madres. Y hay quienes quizás ni son padres ni madres. Estos principios podrían ser un poco menos relevantes para ellos,
pero ellos también tienen influencia en las vidas de otras personas, las vidas de tus hermanos, vecinos, compañeros, primos, etc. La pregunta para nosotros, ¿cómo vamos a usar la influencia que Dios nos ha entregado? Voy a hablar de la influencia de una madre, porque una madre tiene quizás más influencia que cualquier otra persona en la vida de sus hijos. Pero realmente estoy hablando a todos nosotros, porque en cierto sentido todos nosotros tenemos influencia en otras vidas. Pero madres, padres, todos, ¿cómo vamos a usar nuestra influencia? Creo que hay tres formas generales en que podamos usar esa influencia, y el primero es en dirigir a sus hijos. Y creo que cada madre entiende lo que significa dirigir a los hijos. Tienes que dirigir a tus hijos con los quehaceres de la vida. Hijo, levántate. Hijo, come tu comida. Hijo, límpiate la boca. Hijo, cepíllate los dientes. Hijo, recoge tus juguetes. Hijo, anda a esperar el furgón, etc. Con esa excepción de esa última, los otros todos los dijimos esta mañana. ¿Por qué? Porque es el rol de los padres. Hay que recordarles y dirigir las vidas de nuestros hijos. No nacen a este mundo sabiendo cómo vivir, no nacen al mundo sabiendo cómo cuidarse, no nacen al mundo sabiendo cómo hacer las necesidades de la vida, y necesitan que alguien les dirija la vida. Cuando son muy pequeños, por ejemplo Abby, tienes que hacer todo eso para ellos. Tienes que poner la comida en la boca, tienes que quitarles la ropa y ponerles la ropa, tienes que cambiarles el pañal, tienes que hacer todo para ellos cuando son muy pequeños. Pero a medida que van creciendo, la idea es que dejes de hacer y empiezas a dirigir o enseñar. Ya cuando llegan a la edad de Natancito, Natán tiene 2 años, generalmente él puede alcanzar la comida a su propia boca. A veces por flojera, incluso a Samuel muchas veces por flojera, no. Dice, necesito ayuda. ¿Y tu brazo no sirve? No, necesito ayuda. Y en vez de pelear, ayudamos. Quizás no deberíamos. Pero a veces todavía necesitan ayuda, pero cuando van creciendo, llega la edad en mi casa, a la edad de Anita, y necesitan ayuda con realmente muy poco en cuanto a las necesidades básicas de la vida. Le ayudamos todavía en cepillar sus dientes, porque si se flojea en eso, nosotros vamos a pagar los gastos después. Le ayudamos a veces en ponerse una ropa o quitarse una ropa cuando es muy complicado. Y cuando llegan a tener la edad de Anya, la edad de Nelson, ya no debería ser tanto lo que tenemos que hacer para ellos. Sin embargo, seguimos de alguna forma ayudando a dirigir sus vidas. Tenemos todavía influencia sobre ellos mientras están bajo nuestro techo, y deberíamos usar esa influencia para seguir dirigiéndolos. Estás todavía en Efesios capítulo 6, el versículo 4 dice: y vosotros padres, porque los primeros 2 versículos realmente estaban hablando a todos nosotros como hijos. Y ahora versículo 4, vosotros padres, incluye las madres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El dirigir la vida de tu hijo es parte de lo que la Biblia nos manda hacer aquí en versículo 4, de criar nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Tomando lo humano, lo físico que conocemos y entendemos bien. Cuando son chicos, desde que son muy chicos, los obligas a cepillar los dientes. Aun cuando no quieren, espero que les obligas a cepillar los dientes, porque entendemos la importancia de eso. Aun cuando llegamos a la casa muy tarde y es inconveniente, bueno, no siempre, pero casi siempre, igual los obligamos a cepillar los dientes, porque entendemos la importancia. Y cuando nos preguntan por qué no quiero, les explicamos y les decimos: vas a lavar los dientes porque esto es bueno para ti, es necesario para ti. Pero cuando hablamos de temas de Dios, he hablado con muchas personas quienes me han dicho: es que no quiero obligar a mi hijo a ir a la iglesia, es que no quiero obligar a mi hijo a leer su Biblia, es que no quiero... Bueno, no puedes obligar a tu hijo a creer en Dios, eso es una decisión personal del hijo. Pero sí puedes obligar al hijo a acompañarte a la iglesia. ¿Por qué? Porque es bueno para él o ella. Y deberíamos hacerlo. Éxodo capítulo 13. Vamos a ir a muchos pasajes. Quizás no todos los tendremos que buscar juntos, pero no vamos a regresar a Efesios, así que puede perder ese lugar. Y busque Éxodo capítulo 13.
En el contexto sabemos que el pueblo de Israel está caminando por el desierto básicamente. Ha salido de Egipto, Dios los ha sacado de la esclavitud y ahora Dios está explicando a su pueblo que van a tener una relación distinta. Hay nuevas expectativas quizás que Dios tiene para su pueblo y para con ellos. Y vamos a saltar en medio de un contexto más grande. Bueno, podemos atrasarnos al versículo 11. Versículo 11 de Éxodo capítulo 13, la Biblia dice: cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, es decir, vas a llegar a la tierra prometida, y cuando llegues ahí, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, cuando llegues a la tierra prometida, esto vas a hacer. Apartarás para Jehová todo lo que abre la matriz y todo primogénito de tus animales, los machos serán de Jehová. No vamos a explicar por qué, solo entienda conmigo que Dios les dio un mandamiento aquí en versículo 12. Y este mandamiento era responsabilidad de los padres, pero era participación de toda la familia. Toda la familia iba a ver que este sacrificio, el primer animal que nació iba a ser sacrificado para Dios. Toda la familia iba a participar en obediencia a este mandamiento. Versículo 13 dice: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, entonces le quebrarás su cerviz. Asimismo redimirás todo humano primogénito de tus hijos. Versículo 14: y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué es esto? Va a llegar el día que tus padres pregunten: papá, ¿por qué estamos haciendo eso? Papá, ¿por qué sacrificar el animal si era muy rico? Papá, ¿por qué? ¿Qué le vas a decir? Versículo 14, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego sigue explicando, es decir, le vas a decir: estamos adorando a Jehová, porque Jehová merece ser adorado. Es la misma idea que obligar a tus hijos a cepillar los dientes porque sabe que es bueno para ellos. Vas a también obligar a tus hijos a acompañarte en tu adoración a Dios porque es bueno para ellos. Quizás no lo entiendan, pero deberían hacerlo porque tú se los obligas a hacerlo y un día quizás lo van a entender. Otra vez, no podemos obligar a nuestros hijos a creer en Dios, pero sí podemos tomarles por la mano y decir: hijo, hija, me vas a acompañar a la iglesia. Hijo, hija, quizás no quieras estar, pero da lo mismo, yo soy tu mamá, yo soy tu papá. Estamos diciendo que nos vas a acompañar y nos vas a acompañar, así de fácil es. Les prohíbes, como padres, les prohíbes ciertas cosas y les explicas el por qué. En Proverbios capítulo 31, del 1 al 5, la Biblia dice palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Es decir, la madre de Lemuel le enseñó esta profecía. Dice: ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis votos? Es decir, eres mío, no tan solo por sangre, sino que también por la inversión emocional que tengo en tu vida. Dice versículo 3: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que es para destruir a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes el licor. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. Al fondo, la mamá del rey Lemuel le estaba prohibiendo ciertas cosas. Como padre, como madre, es tu responsabilidad prohibir ciertas cosas de tus hijos. Decirles: hijo, no hagas eso. Hijo, no veas eso. Hijo, no te juntes con esos amigos. ¿Por qué? Porque es para el bien del niño. Y en parte de dirigir las vidas de nuestros hijos, no tan solo deberíamos asegurarnos de que estén bien vestidos. No tan solo deberíamos asegurarnos de que estén bien peinados, bien perfumados, bien lavados. Deberíamos asegurarnos de que estén bien cuidados de todo el mal que quiere atacar su corazón. Y en parte de dirigir y parte de criar tus hijos en la amonestación del Señor, les deberíamos enseñar de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5, Pablo escribe a Timoteo y dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La influencia de una madre para dirigir su hijo a Dios. Otra vez, no puedes obligar a tu hijo a creer en Dios, pero puedes vivir una vida auténtica. Puedes tener una fe que es sustancia y demostración, como la Biblia dice en Hebreos 11, para que tus hijos por lo menos sepan que tu fe no es una fábula, no es fantasía, no es imaginación, es algo verdadero. Ahora ellos van a tomar sus propias decisiones cuando lleguen a edad,
pero por lo menos puedes dejar el testimonio que había dejado la madre, la abuela de Timoteo, que quizás tu testimonio un día les dirija a confiar en Dios. Pero esta idea de dirigir sus hijos, aunque es esencial cuando son chicos, cuando viven dentro de tu casa, también puede llegar a ser un peligro, un problema, cuando no los dejas madurar y siguen dirigiendo sus vidas aún cuando son adultos. Hay dos ejemplos en el Nuevo Testamento que me llaman la atención acerca de este peligro. El primero lo encontramos en Juan capítulo 2, versículo 3, con el primer milagro que hace Jesús. Está en una fiesta, se acuerda, y se acaba el vino. Y la madre María, la madre humana de Jesús, dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ella está hablando a Jesús, que ahora tiene 30 años aproximadamente. Está hablando a Jesús como que si fuera su hijo adolescente. Ahora, quizás todavía vivía bajo el mismo techo que María, y quizás por eso ella se sintió con la autoridad de darle órdenes de esa forma. Pero cuando un hijo llega a ser adulto, padres, madres, ya no son tus hijos chicos, ya no son quienes puedes darles órdenes en el mismo sentido que antes. Ellos ya son adultos y van a tomar su propia decisión. Y la respuesta de Jesús nos da la indicación que Él está diciendo, mire mamá, ahora tienes que hablarme de adulto a adulto, no tanto de madre a hijo. No quiero decir que no deberíamos aconsejar, sí, deberíamos aconsejar, es parte de seguir criando, seguir usando la influencia que tienes en tus hijos, pero llega a ser un problema cuando empiezas a mandarles y empiezas a vivir las vidas por tus hijos en vez de dejar que tomen sus propias decisiones. Un ejemplo quizás más asombroso a mi parecer ocurre en Mateo capítulo 20, y la Biblia graba algo parecido en casi todos los evangelios. En Mateo 20, del 20 al 21, la Biblia dice, entonces vino a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Está bien, una madre puede ir a Dios en oración, puede pedir algo de Dios, ningún problema. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, concede que en tu reino se sienten mis dos hijos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda. Y ella dijo esto, hizo esta petición en frente de todos los otros discípulos, y más adelante los otros discípulos tienen conflictos, celos básicamente, porque ellos deberían sentarse al lado de Jesús. Yo quiero ser lo más importante, y todo empezó por una madre que metió, un dicho en inglés, metió su nariz donde no le correspondía meterlo. Los que son adultos, pero quizás tienen madres vivas todavía, ¿cómo se sentirían si su mamá llegara a su lugar de trabajo y dijera, oye jefe, tienes que empezar a pagar a mi hija más plata, mi hijo necesita más dinero? No, por favor mamá, tú quédate afuera y yo me encargo de mis cosas. Llega a ser un problema cuando los padres no podemos dejar que nuestros hijos crezcan y sean adultos. Ahora, como hijos adultos los puedes aconsejar, pero tenemos que conocer dónde está la raya para no meternos. Se me viene a la mente un ejemplo. Yo tenía unos 21 años, algo así, y estaba muy activo en una iglesia muy pequeña en los Estados Unidos. Yo ayudaba a dirigir las actividades de los jóvenes, y en medio de dirigir las actividades de los jóvenes vino una jovencita, y ella empezó a venir todos los domingos, todos los cultos, pero de pronto yo pude darme cuenta que ella venía no para adorar a Dios, sino para verme a mí. Y de lo poco que sabía de esta niña, yo no tenía ningún interés en esta niña, pero ella seguía viniendo. Oye Natán, ¿cantamos un canto especial juntos? Dije, está bien, pero involucremos a esta otra pareja. No voy a hacer algo solo contigo. Yo hice todo lo posible para de una forma muy suave, No, por fin ella me escribió por Messenger en Facebook. Oh, y el celular ha cambiado todo. Y ella dijo, Natán, ¿quieres salir a los cines conmigo? Dije, no quiero salir al cine. ¿Por qué? Es que no quiero salir al cine. ¿Pero por qué no quieres salir al cine? Es que realmente no me gusta ir al cine. Entonces podemos hacer otra cosa. Ya no hay otra forma de decirte esto. Realmente no me interesa salir a hacer cualquier cosa contigo. Nos vemos en la iglesia si quiere, pero más que eso no. Está bien, no tenemos que ser novios aún. Podamos ser solamente amigos. Conté todo esto a mi mamá para preguntar consejo de ella. Y ella dijo, Natán, si quieres yo la llamo y yo la digo. No, por favor, mamá. Agradecía que ella estuviera dispuesto, y agradecía que ella me preguntara primero. Al final seguí insistiendo, y por último se dio cuenta y no vino a la iglesia más. Eso es lo triste, pero solo estaba viniendo por motivos equivocados. El punto aquí es que padres pueden usar su influencia para mal
al meterse en las vidas de sus hijos cuando los hijos ya son adultos y deberían tener su independencia. Deberían tener la libertad para tomar sus propias decisiones. Deberían tomar también la libertad de sufrir las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Cuántas veces he visto a padres de hijos adultos aconsejar a sus hijos adultos? Los hijos adultos no siguieron el consejo, ahora se encuentran en dificultades y los padres quieren ayudar a sacarlos de esas dificultades. Y mi consejo en casi cada caso es: papá, mamá, déjalos. Ellos tomaron su decisión, ahora tienen que encontrar cómo salir del problema en que ellos mismos se metieron. De otra forma van a seguir metiéndose en problemas y van a seguir confiando que tú los vas a sacar de sus problemas y nunca van a madurarse, nunca van a crecer a ser las personas que Dios quiere que sean. Como padres, como madres, deberíamos usar nuestra influencia para dirigir nuestros hijos. Pero cuando llegan a ser adultos, no deberíamos usar esa influencia para controlar a nuestros hijos. La segunda forma en que podamos usar nuestra influencia es totalmente opuesto. Deberíamos usar nuestra influencia para dirigir a nuestros hijos, pero también se puede usar esa influencia para destruir a sus hijos. Y en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, tenemos por lo menos 3 ejemplos de madres quienes destruyeron a sus hijos porque usaron su influencia para mal en vez de para bien. Busque conmigo por favor a Génesis capítulo 19. En Génesis capítulo 19 quizás usted se acuerda de la historia de la familia de Lot. Lot había venido con Abraham cuando Dios envió a Abraham a salir de la tierra donde él estaba a una tierra que Dios le iba a mostrar. Sin entrar a todos los detalles, simplemente da por entendido que Lot y su familia acompañaron a Abraham. Eso fue bien hasta que hubo un conflicto y Abraham dijo: mire, tenemos que separarnos. Lot se fue por un lado donde la tierra estaba bonita, donde había una ciudad, y Abraham se fue a otro lugar. De pronto, de a poco, Lot y su familia entraron a vivir en la ciudad de Sodoma. La ciudad de Sodoma era una ciudad muy malvada, una ciudad donde no deberían haberse acercado. Ahora, conozco un pastor que vive en la ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos. Y si hay una ciudad más asemejada a Sodoma hoy día, bien podría ser Las Vegas. Él escribió un libro, Cómo criar tus hijos en la ciudad del pecado. Sin City es como es conocido Las Vegas. Me encantaría un día leer ese libro. ¿Cómo puedes? Ellos necesitan el evangelio también. ¿Cómo puedes criar a tus hijos en una ciudad tan malvada? Al fondo, seguir dirigiendo a tus hijos, seguir enseñándoles de Dios. Pero Lot se fue a Sodoma no para brillar como luz en Sodoma, sino porque le parecía más fácil. Dios había decidido que va a destruir a la ciudad de Sodoma, pero en la misericordia de Dios envió a mensajeros, envió a ángeles para hablar a Lot y su familia para sacarlos de Sodoma antes de destruir a la ciudad. Y la Biblia nos dice en Génesis capítulo 19, versículo 17, que cuando el ángel los hubo llevado fuera, los llevó fuera de la ciudad, dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Les dio una instrucción muy clara: sigue hasta que llegues al monte, no te detengas ni mires para atrás porque vas a perecer. Y en versículo 26, ¿qué hace la madre de estos hijos de Lot? ¿Qué hace la esposa de Lot? Dice: entonces la esposa de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La esposa de Lot estaba tan enfocada en lo terrenal, tan enfocada en lo temporal, quizás sus posesiones, quizás sus amistades, quizás la casa que habían remodelado, habían ordenado como ella quería. Podemos relacionar, perder todo eso sería difícil, pero ella estaba tan enfocada en lo temporal y lo físico que no pudo estar ahí cuando sus hijas la necesitaban más. Más adelante la historia de la vida de Lot y su familia termina horrible. No vamos a leer todos los detalles, pero note el versículo 36. Dice: concibieron las 2 hijas de Lot de su padre. Como la madre ya no estaba para hacer una influencia positiva, la familia cayó en un hoyo de inmoralidad inimaginable casi para nosotros hoy día. Vivimos en un mundo muy inmoral. Ahora, muchas veces culpamos a Lot por haber llevado a su familia a Sodoma, y esa crítica es válida. Podemos culpar a Lot por haberse emborrachado y haber concebido hijo con sus hijas.
También la culpa lo tiene Lot. Pero es Día de la Madre, entonces estoy hablando a las madres. Las madres tienen, sus familias les necesitan en el hogar. Les necesitan presentes para enseñar, para cuidar e incluso también para ser, como decir, el estándar moral, incluso muchas veces para los varones. Necesitamos la presencia, la participación de las madres. Ahora, si alguien tenía una madre ausente en su juventud, tampoco me malentienda. La responsabilidad de la madre o la ausencia de la madre no absuelve a los hijos de nuestra responsabilidad por nuestro pecado. Estas hijas de Lot también son totalmente culpables por su pecado, pero vemos a la familia de Lot destruida, en parte porque la mamá tenía un enfoque material en vez de enfocarse en la voluntad de Dios para su familia. También en Génesis capítulo 27 uno puede destruir a su familia, puede destruir a sus hijos por dividir tu hogar. Aquí nos encontramos a otra familia. No estamos hablando de Abraham, sino estamos hablando de su hijo Isaac y su esposa Rebeca. Usted sabe que ellos tenían dos hijos, Jacob, Esaú. Sin embargo, al parecer los problemas en esta familia empezaron mucho antes que este capítulo, este pasaje que vamos a leer en Génesis capítulo 27, porque Isaac había elegido a su hijo favorito, Esaú. Esaú era el hijo macho, era el hijo que salía quizás con el papá, el hijo que salía a cazar, el hijo que había aprendido todo lo que el papá sabía hacer, mientras que Jacob era el hijo quien acompañaba más a su mamá. Acompañaba a su mamá en la cocina, acompañaba a su mamá en las cosas del hogar. Entonces el papá tenía su hijo favorito, la mamá tenía su hijo favorito. Eso ya estaba poniendo la escena para el desastre. Vamos a leer del desastre, pero todo estaba puesto apuntando para el desastre desde antes, porque tenían una familia dividida. Papá con su favorito, mamá con su favorito. Es normal, es natural en nuestra humanidad decir, mire, a este hijo me cae mejor porque nuestras personalidades no chocan tanto que este hijo o esta hija. Pero nosotros somos los adultos en el hogar. Nosotros tenemos que dejar nuestras preferencias a un lado y ser justos, ser equitativos, hacer lo correcto con nuestros hijos, no favoreciendo a uno e ignorando al otro. Aquí en Génesis capítulo 27, Isaac, el papá, está a punto de morir. Y él dice en versículos 3 y 4, habla a Esaú y le dice, mire, saca a cazar, hazme un guisado y yo te voy a bendecir. Versículo 5 dice, Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para cazar lo que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga delante de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Otra vez destruir su vida por darle órdenes en vez de dejar que ya como adulto toma sus propias decisiones. Ve ahora al rebaño y tráeme de ahí 2 bueyes cabritos de las cabras y haré de ellos un guisado para tu padre como a él le gusta. Y tú lo llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por engañador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su mamá respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un guisado como le gustaba a su padre. Y tal como Rebeca quería, Jacob pudo entrar, pudo engañar a Isaac. Isaac bendijo a Jacob en vez de Esaú, y todo lo que Rebeca quería lo obtuvo por un ratito. Porque no mucho después ella tenía que despedir a su hijo. Hijo, huye porque tu hermano te quiere matar. El hijo favorito ya no lo tenía a su lado. Volveremos a ese punto en un momento. Si queremos apuntar a una falla en esta familia, hay muchas fallas que podríamos señalar. Primero está el favoritismo que acabo de mencionar. El papá tenía su favorito, la mamá tenía su favorito. También está la falta de unanimidad como padres. Estoy hablando a padres y madres. Lo que uno dice, el otro debería apoyar. No, ¿cuál es la palabra? No socavar la autoridad. No engañar el uno al otro. Bueno, yo sé que tu mamá no te permite comer dulces después de las 7, pero tu mamá está en una reunión, así que tome, hijo, un dulce. Vas a destruir a tus hijos.
Van a entender que no hay una cara, sino dos caras, y siempre van a estar jugando el uno contra el otro. No, lo que mamá dice, papá lo debería apoyar. Si papá no lo apoya, después puede hablar con mamá en privado para que mamá cambie lo que mamá diga, para que puedan estar unánimes en las decisiones que toman como padres en el hogar. No, esta familia tenía muchos problemas. El hecho de que la esposa quería engañar al esposo, te va a causar muchos problemas. Esposos no engañen a sus esposas, esposas no engañen a sus esposos. No es la fórmula para tener un hogar feliz. Y hay una nota importante para los padres aquí. Claro, Isaac tiene la misma responsabilidad que Rebeca en este desastre, así que estoy hablando a los madres y a los padres. Una familia dividida difícilmente será exitosa. Marcos capítulo 3, versículo 25, lo estoy tomando fuera de contexto de lo que Jesús está diciendo, pero señala el punto. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Jesús está hablando de una verdad reconocida secularmente. Y Él está diciendo, esto es cierto, por lo tanto, le da una aplicación espiritual. Pero es sencillo entender que un hogar dividido no va a permanecer, no va a ser un hogar feliz. Así que padres, conversen bien, oren para pedir la ayuda de Dios y decidan hacer una sola cosa. Antes de poner reglas, conversen entre los dos y decidan qué reglas vamos a tener en el hogar. Antes de decidir en qué tipo de disciplina incorporar, hablen y hagan una sola cosa. ¿Qué tipo de comida, régimen alimenticio vamos a dar a nuestros hijos? Hablen y hagan una sola cosa. ¿Qué tipo de doctrina vamos a enseñar a nuestros hijos? Hablen entre sí, enseñen una sola cosa. De nada sirve, bueno, yo sé que tu papá cree eso, pero yo creo esto. No, decidan una sola cosa. Si tú realmente crees otra cosa, simplemente dice, tu papá cree esto, y ahí se acaba, para presentar una sola cara. En cuanto a las prohibiciones para sus hijos, las exigencias para sus hijos, en todo lo que van a hacer para criar sus hijos, háganlo como uno. Por eso la Biblia dice que el esposo dejará a su padre y mamá y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Deberían presentar una sola cara con los hijos. Estoy hablando a por lo menos algunos solteros hoy día. Conversen bien estos temas con su futuro pareja antes de casarse. Decidan bien cuál será la cara que vamos a presentar, cómo vamos a criar a nuestros hijos si Dios nos bendice con hijos. Pero ¿sabes lo más curioso de todo este cuento? Rebeca engañó a Isaac porque amaba más a Jacob que a Esaú. Sin embargo, esa misma noche se despidió de su hijo. Y según vemos en el registro bíblico, no lo volvió a ver más. No tenían teléfonos para llamarse, no tenían WhatsApp para hacer videollamados. Nunca volvió a ver a su hijo. La Biblia de hecho no vuelve a mencionar a Rebeca hasta el capítulo 49, cuando la Biblia dice dónde fue sepultada. 49 me suena raro, es lo que tengo anotado, no lo puedo verificar en este momento. Ella tenía mucha influencia como madre y esposa, pero en vez de usar esa influencia para edificar su hogar, la destruyó. Una tercera forma en que puedes destruir a tu familia la encontramos en 2 de Reyes capítulo 11. 2 de Reyes capítulo 11. Menciono estos ejemplos como advertencias, obvio, no como recomendaciones. No deberíamos dividir nuestras familias con un enfoque material o al dividir nuestro hogar. Ni tampoco deberíamos destruir a nuestros hijos al hacer el enfoque de uno mismo. Cantamos antes, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese fue el deseo de Jesús, como Él expresaba su amor. Y ese también debería ser el enfoque de los padres y las madres. No se haga lo que sea mejor para mí, sino lo que sea mejor para mis hijos. Cuando yo estoy relajándome, viendo mi programa de tele, viendo el partido, lo que sea, y un hijo dice, papá, léame el libro. No, hijo. Yo estoy pensando en mí. Si pensara en mi hijo, ya hijo, siéntate conmigo. Ni tengo que bajarme, estoy cansado, pero puedes sentarte conmigo, puedo poner la tele en silencio, puedo leerte el libro. Vas a destruir a tus hijos si haces de ti el enfoque en vez de ellos, o más bien Dios. 2 de Reyes capítulo 11, voy a empezar en el versículo 1 y leer hasta el 3. Dice, y Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, el hijo era rey, se levantó y destruyó toda la simiente real. Entienda bien lo que eso quiere decir.
Destruyó, mató a todos los hermanos de su hijo, es decir, sus propios hijos. Y mató a todos los hijos de su hijo, mató a todos los nietos. ¡Wow! Algo estaba mal con esa mujer. Versículo 2, pero tomando Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó a escondidas entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte y lo ocultó de delante de Atalía y a él y a su ama en la cámara de las camas, y así no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Ella vio una oportunidad de decir: yo voy a hacer el enfoque. No tan solo ignoró a sus hijos, mató a sus hijos. No tan solo ignoró a sus nietos, mató a sus nietos. Y obvio, tengo que decirlo, es malo matar a tus hijos o tus nietos. Obvio que si los matas los estás destruyendo. Esa verdad no tenemos que leerlo en la Biblia para entenderlo. Pero puedes destruir a tus hijos sin matarlos. Sucede todo el rato en nuestra sociedad hoy día. El punto más general, la aplicación para todos nosotros, es que esta mujer, esta madre, se cansó de ser una madre. Deseaba ser mucho más. Tenía mucha ambición y se cansó de aplastar esa ambición. Cuando la oportunidad se presentó, vivió como ella quería y dejó su familia totalmente destruida. Madres, por favor, reconozcan la importancia de su rol. Es un rol importantísimo. Tal vez piensas: es que nadie me reconoce. Pero tienes algunos hijos, y Dios te ha bendecido con algunos hijos, que jamás se van a olvidar de la influencia que has tenido en sus vidas. Amén. Quizás incluso llegarán a ser adultos y no te van a agradecer por la influencia que has tenido en sus vidas. Pero la influencia ya está, la huella ya está dejada. Y esa oportunidad para dejar esa huella es una ventana bien corta comparado con la eternidad. No dejes esa ventana para seguir otra ambición. Agradece la oportunidad que Dios te ha dado para ser madre, porque es una oportunidad que no todas reciben. Entiendo que hay madres quienes tienen que trabajar fuera del hogar. Yo oro por ustedes porque es una situación difícil de navegar. Y no voy a decir que es antibíblico para que una madre trabaje fuera del hogar, porque la Biblia no dice que es antibíblico. Pero creo que muchas veces quizás no es lo más sabio. A la vez reconozco que a veces es necesario. Lo que quiero destacar es que tu ambición no debería ser el motivo por el cual pongas a un lado tus responsabilidades maternales. No dejes que tu ambición destruya a tus hijos. Y como hay padres, puedo hablar de los padres del mismo mensaje. El privilegio de ser padre también es una oportunidad importantísima. Y no deberíamos seguir nuestras ambiciones de una carrera tanto que ignoremos las necesidades que nuestros hijos tienen de nosotros. Quizás lo más raro de todo esto es que esta mujer deseaba una posición más importante que ser una madre. Pero no creo que hay mejor posición que ser una madre, una posición de más influencia. Como madre, otra vez, tienes mucha influencia sobre pocas vidas. Y la influencia que tienes sobre esas vidas, si es bien usada, si es bien invertida, puede cambiar el mundo entero. Piensa de cualquier persona que ha cambiado la línea de la historia, como podríamos decir humanamente hablando. Cualquier inventor importante, cualquier presidente, líder político, general, guerrero, lo que sea, en casi cada caso, él tenía una madre que le enseñó algunos principios desde chico. Y ella no dejó a un lado sus responsabilidades, aprovechó de la oportunidad que tenía para influenciar la próxima generación. Esa ambición no tan solo destruyó a sus hijos, sino que también le destruyó a ella. El mismo capítulo de 2 de Reyes, capítulo 11, versículo 20, dice: y todo el pueblo de la tierra hizo alegrías, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. 6 años pudo ser la reina, pero cuánto más podía haber logrado si hubiera usado su influencia para bien en vez de mal. No tan solo puedes usar tu influencia para dirigir a tus hijos, y debes. No tan solo puedes usar tu influencia para destruir a tus hijos, y no debes. Pero también deberías usar tu influencia para formar a tus hijos. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Madres, padres,
si Dios les tenga misericordia, vendrá el día cuando tu hijo sea viejo. No será tu hijito para siempre. Un día ese hijo, esa hija que vive bajo tu techo, quizás va a salir y va a vivir bajo otro techo. Un día quizás se va a casar. Un día quizás va a estudiar. Un día quizás va a tener hijos. Un día quizás se va a comprar un auto. Un día va a tomar muchas decisiones adultas. El punto es que tus hijos van a tomar esas decisiones que están fuera de tu control. Y bien puede ser que tomen decisiones que no apruebas. Así funciona la vida. Por seguro tú tomaste decisiones que tus padres no aprobaron también. Así funciona la vida. Por lo tanto, empieza ahora a formar tus hijos según la voluntad de Dios. Instruye al hijo mientras sea chico. Aconséjalo mientras todavía te escucha. Corrígelo mientras todavía puedes. Viene el día cuando ya no será chico, cuando ya no puedes corregirlo y quizás incluso cuando ya no quiere escuchar tu consejo. Pero no malentiendas este versículo. No quiere decir que cada hijo quien se aparta del camino de Dios no ha sido bien instruido por sus padres, porque muchas personas quieren usar este versículo para atacar a los padres que ahora tienen hijos adultos alejados del Señor. Eso no quiere decir que ellos fallaron en su responsabilidad de enseñarles el camino en que debe andar. Bien puede ser, pero no es necesariamente el caso. Lo que este versículo está diciendo, instruye al niño en el camino que debe andar. Y normalmente, lo natural es que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No es tanto una promesa, sino una observación, este versículo. Todos conocemos ejemplos de padres quienes quizás criaron a varios hijos y todos salieron bien, todos aman a Dios menos uno. ¿Qué falló ahí? Los padres, lo más probable, hicieron lo mismo con todos los hijos. Es que cada hijo como adulto independiente va a tomar sus propias decisiones. No es siempre responsabilidad o culpa de los padres. Pero el punto que quiero destacar es que siendo padre, siendo madre, aun cuando tu hijo es adulto, tienes una influencia sobre ellos. Menos influencia cuando el niño tiene 30 años a la influencia que tenías cuando tenía 3 años. Pero algo de influencia tienes. Usa esa influencia para formar ese hijo, esa hija, según la voluntad de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 4, lo leímos antes. Dije que no íbamos a volver, mentí, lo siento. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si vamos a formar a nuestros hijos, tenemos que instruir al niño, tenemos que criar al niño. Eso involucra mucho más que alimentarlos, bañarlos y acostarlos. Implica la importancia de enseñarlos las cosas de la vida y en este caso enseñarlos la disciplina y la amonestación del Señor. Cuando la Biblia dice disciplina se refiere a educación entregada por corrección. Eso es lo que la... Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted. Podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa.
tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.